Bueno, llegamos entonces a la unidad 6, que en realidad se llama geometría analítica en el espacio, o nosotros abreviadamente le llamamos R3. R3 es la manera de identificar el espacio tridimensional, ¿no es cierto? El espacio que está generado por los tres ejes X y Z. Nosotros en esta unidad lo que vamos a ver son rectas y planos, y vamos a ver posiciones que pueden tomar, ángulos entre las rectas, entre los planos y entre rectas y planos, distancias de puntos a rectas, de puntos a planos, de rectas a planos, ¿no? Bueno, y es una unidad que requiere así como de mucha imaginación y de mucha abstracción. Yo sugiero siempre a los alumnos que utilicen, qué sé yo, elementos como las viromes, las reglas, las hojas para imaginarse lo que es un plano, ¿no? Porque entonces para llevarlo un poco más a lo concreto, a lo real y concreto, ¿no? Porque es una unidad donde uno, bueno, tiene que siempre estar imaginando la situación, planteándosela, pensándola primero, las soluciones muchas veces, como les había dicho anteriormente en otros temas, muchas veces por ahí es más de una, o son infinitas, o no hay ninguna, ¿no? Digamos, son diversas las situaciones porque, bueno, ahora todo cobra volumen, ahora se torna todo en objetos que están en el espacio tridimensional. Lo primero que vamos a abordar son las rectas en el espacio, porque se conecta con lo que estamos hablando, con lo que venimos estudiando, que eran las rectas en el plano, en R2. Entonces, lo primero que vamos a introducir en esta unidad son las rectas en el espacio, las formas de escribir y de hallar a una recta en el espacio, ¿no? En R3. Rectas en el espacio. El razonamiento que vamos a hacer para llegar a la ecuación de una recta en R3 en el espacio es el mismo que hicimos cuando hablamos de cómo encontrar una recta en el plano, en R2, ¿sí? Solo que ahora, bueno, esta recta va a cobrar volumen, digamos, se va a mover en 3 dimensiones, ¿no? Pero el razonamiento es el mismo. Nosotros, ¿qué dijimos aquella vez? Dijimos que hay un axioma de la geometría que nos dice que por dos puntos conocidos pasa una única recta, ¿no? Y en el espacio es lo mismo, o sea, si bien la recta se salió del plano y pasó a tener cuerpo, digamos, en el aire, ¿no? Pero sigue sucediendo lo mismo. Por dos puntos del espacio pasa exactamente una única recta. No hay más rectas que pasen por dos puntos, porque si no el dibujo tendría que hacer alguna curva en algún lado, ¿no? Y entonces ya no sería recta. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a tener va a ser dos puntos conocidos. Vamos a tener el P0, que tendrá X0 y 0 y Z0, y el P1, que tendrá X1 y 1, Z1, ¿no? Dos puntos conocidos del espacio ahora tridimensional. Con esos dos puntos, que por ejemplo, imaginemos que pueden estar acá, el P0 y el P1 acá, ¿no? Con esos dos puntos nosotros podemos armar un vector. Acá vamos a tener ubicados a los ejes X, Y Z, ¿no? Bueno, con estos dos puntos podemos armar un vector que será el vector P0, P1, y ese vector va a actuar de director de la recta L. O sea, va a ser el director de L, que va a ser este vectorcito que podemos armar acá entre los dos puntos. Bien, ahora, la idea, nosotros sabemos que por estos dos puntos pasa entonces una única recta L. La idea es cómo encuentro yo un punto genérico y desconocido de esa recta L, ¿sí? Al cual vamos a llamar punto P. Pero ahora el punto P es un punto nuevo, es un punto desconocido para nosotros, no lo teníamos de dato. El primer dato que había eran los dos puntos, el P0 y el P1, esos eran conocidos.
Y con eso podíamos nosotros hacer un vector porque lo sabemos hacer. Ahora, otro punto desconocido y genérico de la recta L, ¿cómo encontrarlo? Bueno, digamos, lo puedo encontrar a través de este vector que va desde el origen al punto S desconocido, ¿no es cierto? Que va a ser el vector que vamos a llamar OP. El OP va a ir desde el origen hasta el nuevo punto, hasta el X y Z. Pero ¿cómo puedo armarlo a este vector nuevo a través de las cosas que sí conozco? Puedo armarlo sumando este que va del O, del origen, al P0, del O al P0, más una cierta cantidad de veces el vector director, que lo había logrado hacer al principio con los dos puntos que tenía conocidos. ¿Sí? Entonces le vamos a poner más lambda veces el director de la L. ¿Sí? Bueno, pero ahora vamos a traducir esto, digamos, el OP, donde P era el genérico y desconocido, que era el X y Z, ¿cómo lo voy a construir al OP? Voy a restar el P menos el origen. Pero cuando yo reste este punto P, X y Z, menos el 0, 0, 0, lo que me va a quedar es el X y Z, efectivamente. ¿No? De este lado. Ahora, de este lado tengo el O, P0. P0 era mi primer punto de dato, el primero conocido. ¿Cómo voy a armar al O P0? Voy a restar P0 menos el origen, el 0, 0, 0. Entonces me va a quedar este punto conocido, X0 y 0, Z0. ¿No? X0 y 0, Z0. Bueno, y más lambda veces el director. Pero este director que yo lo había armado entre los puntos conocidos P0 y P1, bueno, me resultó un vector que tiene sus componentes, ¿no es cierto? U sub X, U sub Y, U sub Z. Y ahí me quedó lo que se conoce como la expresión vectorial de la recta en R3, que es análoga a la expresión vectorial de la recta en R2. Nosotros hicimos este mismo razonamiento en el plano y llegamos a la expresión vectorial de la recta en el plano. Ahora la tenemos a la vectorial de la recta en el espacio. Vamos a un ejemplo. Quiero construir la recta L que pase por los puntos A, 1, 3, menos 2 y B, 0, 2, menos 1. Bien, bueno, esos son los datos que me van a dar y que me piden la recta L que pase por el punto A y B. ¿Qué vamos a hacer primero que nada? Vamos a conectar al A y al B, que sería esta partecita de acá, y vamos a lograr tener el director de la recta, ¿no? Entonces, digo que el director de la recta L, que sería el vector AB, lo logro haciendo B menos A. Acá el sentido no importa, puede ser AB o BA. El sentido no importa porque la dirección va a ser la misma. Mire para donde mire el director, la dirección que me está dando es la misma, ¿no? Entonces, hago por ejemplo B menos A, que sería 0 menos 1, 2 menos 3, y menos 1 más 2, 1. Bien, acá tengo el director, que sería este del dibujito. Ahora voy a la expresión vectorial de la recta, ¿no? La expresión vectorial de la recta L me decía que los X y Z desconocidos van a surgir a partir del primer punto, del que yo tomé como primer punto, que acá sería el A, ¿cierto? Puede ser cualquiera igual de los dos, ¿sí? Pero por ejemplo el 1, 3, menos 2, más lambda veces el director, que es este, menos 1, menos 1, 1. Bien, y tengo la expresión vectorial de la recta L que pasó por estos dos puntos. Si quieren verificar que los puntos le pertenecen a la recta, bueno, está bien, está correcto para uno quedarse tranquilo que encontró bien a la recta. Ahora, ¿qué hicimos nosotros en el plano? Cuando hicimos todo este mismo razonamiento, también llegamos como primer objetivo, como primer paso, llegamos a la expresión vectorial de la recta en el plano, que sería el momento donde estamos acá, ¿no? Expresión vectorial de la recta en el espacio ahora.
¿Qué hicimos luego de eso? Bueno, nos pusimos como a despejar y entonces logramos armar 6 formas de escribir una recta en el plano. Acá vamos a intentar hacer lo mismo, vamos a empezar haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener que el X tiene que ser igual a 1 menos lambda, el Y este tiene que ser igual a el 3 menos lambda, y el Z que tiene que ser igual a menos 2 más lambda, ¿no? Y llegamos, como ustedes se estarán imaginando, a la expresión paramétrica de la recta en R3, que es análoga a la paramétrica de la recta en R2, que fue la que vimos antes. ¿Qué información uno lee de cada forma de recta? Bueno, en la vectorial claramente tenemos el punto, un punto por donde pasa y su director, y acá en la paramétrica también, porque el 1, 3, menos 2, que es la primera columna, me está representando al punto, y el menos 1, 1, que es la segunda columna, me está representando al director. ¿Sí? Y de aquí, cuando hicimos esto mismo en el plano, de acá seguimos el despeje y despejábamos el parámetro y llegamos a la cartesiana. Bueno, entonces aquí lo mismo, ¿no es cierto? Acá si yo sigo este despeje y quiero despejar lambda, me va a quedar x menos 1 sobre menos 1, eso será igual a lambda, me va a quedar y menos 3 sobre menos 1, que será igual a lambda, y z más 2 sobre 1, bueno, que no lo pongo, eso igual a lambda, ¿cierto? Bueno, ahora, como las 3 expresiones representan a lambda, y lambda es la misma en todos los casos, lambda es el mismo número en los tres casilleros, entonces estas 3 expresiones deben ser iguales, porque representan todas a lambda, ¿no? De donde entonces obtengo que x menos 1 sobre menos 1 es igual a y menos 3 sobre menos 1 y es igual a z más 2. Esta expresión ahora, bueno, acá teníamos a la paramétrica de la recta en el espacio y acá tenemos a la cartesiana de la recta en el espacio, o simétrica, también hay autores que la llaman simétrica, que hasta acá es lo mismo que nos fue pasando en R2. Pasa que cuando nosotros estábamos en R2 en el plano, esta cartesiana tenía solamente una igualdad. Entonces acá pudimos seguir despejando y llegamos a la forma implícita, a la forma explícita, a la forma segmentaria, todo eso. Pero ahora en R3 acá tenemos 2 igualdades, entonces esto no es una ecuación, ¿sí? No puedo acá despejar porque tengo 2 igualdades. O sea que en R3, en el espacio, las otras formas de la recta que nosotros conocimos para R2 no existen, ¿sí? En R3 tenemos forma vectorial, tenemos paramétrica y cartesiana, en principio. Más adelante nos va a aparecer una cuarta manera de representar una recta, que es darla como intersección de planos, ¿sí? Pero bueno, como todavía nos falta ver los planos, no podemos hoy nombrarla a esa cuarta, pero les cuento que existe una cuarta forma. Pero nada más, o sea, en R3 no existe la explícita de la recta, la implícita ni la segmentaria. Bien. Otra cosa que no existe en R3 es el normal de la recta. Ese es un error conceptual que nosotros lo vemos mucho en los exámenes, que por ahí al explicar algo ustedes nombran como que, bueno, tomo el normal de la recta en R3. No, en R3 la recta no tiene un normal. ¿Por qué? Porque en R3 la cuestión de la perpendicularidad se nos amplifica. Nosotros en el plano, cuando teníamos una recta, había una sola dirección perpendicular con la recta que teníamos, ¿no es cierto? Una sola dirección. No quiero decir que hay una sola perpendicular. Acá estoy si me ven en la pantallita, o cambiamos ahora.
cambiamos ahí. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estábamos en el plano, si yo tenía esta recta, había una sola dirección perpendicular. No quiero decir una única recta perpendicular, porque esta recta puede tener todas sus paralelas, ¿no es cierto? Y todas van a ser perpendiculares a la azul. Pero sí, sí todas tienen esta misma dirección. No hay otra dirección perpendicular a la recta azul en el plano, cuando estamos así trabajando como sobre un pizarrón o en una cartulina. Cuando yo voy al espacio y entro a pensar las cosas ya con volumen, como si estuvieran en esta habitación, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo una recta, tengo esta que es perpendicular, pero también esta es perpendicular, y también esta es perpendicular, y esta es perpendicular. O sea, acá en el espacio, la perpendicularidad se amplifica. En realidad tenemos infinitas perpendiculares a una recta en el espacio, en R3. Entonces no podemos decir que la recta tiene un normal, porque no tiene un solo vector perpendicular a su director, a su dirección. ¿Sí? Tiene infinitos vectores perpendiculares a su dirección. Entonces, bueno, eso, las rectas acá en R3 no tienen normal. Y no, ese es un error como muy, muy habitual, digamos, muy frecuente, que no hay que cometer, ¿no? A veces uno queriendo explicar situaciones en un ejercicio, dice, bueno, porque ahora vamos a tomar el normal de la recta, no. Los que van a tener normal en R3 van a ser los planos. Nosotros ya la clase que viene vamos a ver cómo se consigue la ecuación de un plano en el espacio, y entonces ahí sí, el plano tiene su normal, que es un vector perpendicular a todos los vectores que yo puedo tener perteneciendo a ese plano, o sea, todos los que puedo tener dibujados en ese plano, ¿no? Pero bueno, quería recalcar en este momento que estamos empezando a nombrar las rectas, que la recta no tiene un normal en el espacio. Esos infinitos vectores perpendiculares se podrían ver como si fueran unas de rectas, ¿no? Claro, sería un haz de recta en el espacio, exactamente. Bueno, ahora, ¿qué posiciones pueden adoptarme las rectas en el espacio? ¿Sí? Porque acá aparece también una nueva relación entre rectas, una nueva posición entre rectas cuando hablamos de rectas en el aire, en el espacio. Una situación pueden ser las rectas paralelas, ¿cierto? O sea, yo puedo tener así en el espacio, ¿no es cierto? Puedo tener una recta L y una recta R paralelas. Incluso, digamos, en este caso, paralelas y no coincidentes. ¿Sí? Estamos hablando de posiciones entre rectas en el espacio, ¿no? Entre rectas en R3. Bien, una posición que pueden adoptar dos rectas sería paralelas y no coincidentes, que es lo que muestra el dibujo. Paralelas, no coincidentes. ¿Qué tiene que suceder? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar acá para que dos rectas en el espacio sean paralelas y no coincidentes? Bueno, tienen que tener los directores múltiplos, si son iguales, mejor, pero no hace falta. O sea, si el director de una recta es el 1, 2, 3 y el director de la otra recta es el 2, 4, 6, que son múltiplos, que uno es el doble del otro, bueno, esas dos rectas pueden ser, digamos, pueden no, son paralelas. Lo que puede variar es si son paralelas coincidentes o paralelas no coincidentes. Las paralelas no coincidentes, que sería este gráfico, tienen directores múltiplos y un punto, o sea, ningún punto de la recta L tiene que pertenecer a la recta R.
Pero eso me alcanza con ver que un punto de la L no pertenezca a la R. ¿Bien? Porque si tengo la misma dirección, digamos, cuando a mí me dieron la recta L, yo puedo extraer de ahí el punto por donde pasa y su director. ¿Bien? Si me doy cuenta que los dos directores son múltiplos, entonces me fijo qué pasa con el punto de la recta L. Si el punto de la recta L verifica la ecuación de la recta R. Porque con uno solo que yo muestre que no le pertenece a la recta R, ninguno más le pertenecerá, porque las rectas siguen en una línea recta, precisamente. O sea, no puede ocurrir que este no pertenezca y más adelante haya uno que sí pertenezca, porque entonces la recta tuvo que hacer una curva, y eso es un absurdo. ¿Bien? Entonces, la primera posición, digamos, de las que estamos hablando, serían rectas paralelas y no coincidentes, que son rectas que tienen sus directores múltiplos, o sea, el director de la L es paralelo al director de la R, ¿sí? Pero ningún punto de L pertenece a R, que esto alcanza con ver que uno solo no le pertenezca a R, porque, por lo que dije, porque si no sería un absurdo. ¿Bien? Ahora, también puede suceder que las rectas sean paralelas y coincidentes, o sea, la misma recta, paralelas coincidentes, ¿sí? Que es la misma recta, es como que la L la dibujé y cuando voy a dibujar a la R estoy dibujando superpuesto con la L. ¿Cuándo sucede esto? Cuando obviamente los directores son paralelos, o sea, son múltiplos, el director de L es paralelo al director de R, pero además todo punto de L pertenece a R. Pertenece a R. Y esto también alcanza a comprobarlo para 1. O sea, si yo del punto que tengo de la ecuación de la L, si yo vi que ese punto verifica con la R, todos los demás van a verificar, por lo que explicamos antes, porque no hay manera de que si este punto perteneció a la R, ¿sí? No hay forma que otro punto no le pertenezca, porque están siguiendo todos la misma dirección. ¿Bien? Entonces tenemos las dos primeras posiciones que pueden adoptar la recta, que son paralelas no coincidentes, cuando los directores son paralelos, pero ningún punto de la L le pertenece a la R, y paralelas coincidentes, cuando directores son paralelos, pero todo punto de la L le pertenece a la R. Entonces se están superponiendo. ¿Sí? La tercera de las posiciones sería rectas incidentes, ¿no? Que son las rectas que se intersectan en un punto. O sea, tenemos acá así a los tres ejes, y tenemos una L que está por ahí y una R que está por acá, ¿no es cierto? La L, la R, y entre ellas, la intersección entre ellas es un punto. ¿Bien? Rectas incidentes sería cuando L intersección R me da de resultado un punto P. Aquí hay un caso particular de incidencia, que es la perpendicularidad, ¿no? O sea, la L es perpendicular a la R cuando forman ángulo de 90 entre ellas dos, y sus directores entonces tendrán que ser directores perpendiculares, tendrán que ser vectores perpendiculares, ¿sí? Pero no la nombramos a la perpendicularidad como una posición más de las rectas. La perpendicularidad está dentro de la categoría de incidentes. Rectas incidentes son las rectas que se cortan en un punto. Si justo se cortaron y formaron ángulo de 90, bueno, en particular son rectas perpendiculares, ¿sí? Pero no es una posición distinta, no es una posición más. Lo digo porque cuando uno, van a encontrarse ejercicios que te dicen analizar la posición de las rectas, L y R. Bueno, entonces uno ve muchas veces que los chicos primero miran si son paralelas, después miran si son perpendiculares, después miran si son incidentes, bueno, y es como destinar más tiempo de lo necesario
a resolver la situación, porque de última, si no me pidió específicamente que yo decida si la L y la R son perpendiculares, o sea, si el ejercicio no me dice, no sé, deducir si L y R son perpendiculares en particular, ¿sí? No es una posición nueva la perpendicularidad, está dentro de la categoría de las que se cortan en un punto. Se cortan de manera especial, formando ángulo de 90, bueno, pero es una categoría, no es una categoría nueva, quiero decir, está dentro de las incidentes. Bien, y acá en el espacio, en R3, aparece, sí, una posición, una categoría de rectas que no se conocían de antes del plano, que son las alabeadas. ¿Cuáles son las rectas alabeadas? Son las rectas que no son paralelas, pero tampoco se cortan en un punto. ¿Sí? La mejor manera de imaginar rectas alabeadas es pensando, por ejemplo, en una caja de zapato, un paralelepípedo, que es la forma el nombre correcto de la caja de zapato. A ver si a mí me sale el dibujito. Ahí, ahí y ahí, ¿cierto? Más o menos. Bueno, si yo imagino o tengo una cajita de zapatos, como se la ve ahí, por ejemplo, la recta L que pasa por este lateral de la caja con la recta R que pasa por el fondo de la caja, ¿sí? Esas dos rectas no se van a cortar y no son paralelas tampoco, ¿bien? Porque tienen direcciones distintas. Pero, ¿qué pasa con las rectas alabeadas? Son rectas que pertenecen a distintos planos en el espacio, o sea, como que estuvieran moviéndose en distintos niveles, ¿sí? Como si yo en el espacio tuviera imaginarias laminitas, así, ¿no es cierto? A ver si me ven ahí en la camarita. Si yo tengo en en el espacio, tengo láminas, y entonces sobre este piso, o un edificio de varios pisos, por ejemplo, en este piso yo puedo tener rectas circulando en todas las direcciones, y en el piso de arriba rectas circulando también en todas las direcciones, y esas rectas no son paralelas, si no tienen la misma dirección, no son paralelas, pero tampoco se van a encontrar en un punto. ¿Bien? Esto sucede en el espacio, cuando las cosas toman cuerpo, toman volumen, están en el aire, ¿no es cierto? En R3, en el espacio tridimensional. Bueno, entonces aparecen estas, las alabeadas, que son rectas no paralelas, pero tampoco incidentes. O sea, tampoco se cortan en un punto, ¿no? No tienen intersección entre ellas. ¿Podrían ser perpendiculares, profe? Sin Sí, cortarse. sí, pueden ser alabeadas con con direcciones perpendiculares. Sí, por ejemplo, esta R que yo marqué acá con esta de acá atrás, con la que pasa por el lateral de atrás de la caja, ¿sí? Son alabeadas porque no se van a encontrar, pero tienen direcciones perpendiculares. Sí, pueden ser. Bueno, entonces, esta sí es una categoría más dentro de las posiciones de las rectas, ¿no es cierto? Dijimos que las posiciones podían ser paralelas cuando tengan directores paralelos. Si además de directores paralelos, todo punto de la L pertenece a la R, entonces son paralelas coincidentes, y si teniendo directores paralelos ningún punto de la L le pertenece a la R, son paralelas no coincidentes, sería esto. Después teníamos las incidentes, cuya intersección es un punto, y acá ¿qué voy a tener? Y voy a tener de directores a dos vectores que no son paralelos, que por ahí pueden ser perpendiculares, bien, es una categoría dentro de esta, pero básicamente directores no paralelos. Por ejemplo, directores que entre ellos formen ángulos de 30, de 45, de 120, qué sé yo, ¿eh? Bueno, esas rectas van a ser rectas incidentes y van a cortarse en un punto. Y aparece la nueva categoría que son las alabeadas,
que son rectas no paralelas, pero que tampoco se cortan en un punto, tampoco su intersección es un punto. O sea, no paralelas y no incidentes. ¿Sí? Profe, o Sí. sea que estas rectas pueden tener direcciones perpendiculares, pero no son perpendiculares, ¿o sí? Son Porque vos no alabeadas, tenés una incidencia. son alabeadas perpendiculares. Ah, bien. Claro, o alabeadas con direcciones perpendiculares, si se quiere. ¿Sí? Pero no las llamamos perpendiculares, las llamamos alabeadas perpendiculares o alabeadas con direcciones perpendiculares. Bien. Bueno, y por ejemplo, también vamos, al igual que en R2, también vamos a poderle calcular los ángulos, el ángulo que se forma entre dos rectas, porque lo vamos a calcular como el ángulo que se forma entre sus dos directores, ¿no? Que lo sabemos calcular porque es un ángulo entre dos vectores. Nosotros eso lo vimos en la unidad de vectores, vimos cómo se calculan ángulos entre dos vectores de R2 y de R3. Lo único que también, como al igual que dijimos en R2, cuando vamos a dar el ángulo entre dos rectas, vamos a dar el agudo, que es lo que se considera el argumento principal. Entonces, en la formulita del coseno del ángulo, le vamos a poner valor absoluto para que nos salga coseno positivo, y así tenemos el ángulo agudo dentro de los cuatro ángulos que se forman al intersectarse las dos rectas, ¿no es cierto? Consideramos el ángulo agudo. Una aclaración importante es que nosotros, porque acá hay una cuestión de criterios entre los distintos libros, nosotros vamos a considerar que existe un ángulo cuando las rectas son alabeadas, o sea, vamos a poderle calcular ángulo aún teniendo rectas alabeadas que no se están intersectando, ¿no es cierto? Que no tienen intersección entre sí. ¿Por qué? Porque, bueno, acá viene la cuestión de los criterios de distintos autores. Hay autores que consideran que si las rectas no se intersectaron, no se le debería calcular el ángulo, y hay otros autores, que son los que adoptamos nosotros, que dicen que si uno las puede mirar desde arriba, a dos alabeadas, ¿no es cierto? Si yo las puedo mirar de arriba, hay un ángulo entre sus dos direcciones. No se están tocando, ¿no es cierto? Pero sí, insisto, si yo las puedo mirar desde arriba a dos rectas que son alabeadas, puedo ver que hay un ángulo entre sus vectores directores, ¿sí? Aunque no se toquen. Bueno, nosotros en esta cursada, en esta materia, y por los libros que nosotros seguimos más fielmente, vamos a considerar que aunque las rectas sean alabeadas, se les puede calcular el ángulo entre sus direcciones, sería, no entre ellas, pero sí entre sus direcciones. Esa es una aclaración importante. Ahora, dentro de este mismo tema, ¿cómo hacer para buscar ese punto? Por ejemplo, si yo descubro que las rectas son incidentes, porque los ejercicios les van a decir estudiar la posición de la L con la R, ¿no? Bueno, entonces uno ¿qué hará? Empezará estudiando los dos directores. Si tengo dos directores que son paralelos, me pongo a mirar en el punto de la L a ver si le pertenece a la R, porque entonces si verifica con la R, tengo paralelas coincidentes, si no verifica, tengo paralelas no coincidentes, ¿no? Pero si yo no veo directores paralelos, si yo no tengo dos directores que sean paralelos, la segunda pregunta que me hago es si esas dos rectas tienen intersección, si hay un punto de intersección entre ellas dos, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo buscar ese punto de intersección? Porque yo debería igualar las rectas. ¿Cómo hacíamos en R2? Las llevábamos a explícita, a las rectas, ¿se acuerdan? Teníamos, por ejemplo, no sé, y igual 3x más 2 y la otra y igual 2x más 1. Bueno, igualo 3x más 2 con 2x más 1 porque entiendo que el punto de intersección es un punto que les pertenece a ambas simultáneamente, entonces igualo las dos expresiones y de ahí yo podía encontrar el valor de x. Acá dijimos que las rectas en R3 no tienen explícita, entonces no tengo esa estrategia para hacer, no puedo igualar nada.
Entonces, ¿cómo se busca el punto de incidencia, el punto de encuentro entre dos rectas? Bueno, se lleva las dos rectas a su versión paramétrica y lo que igualamos es componente a componente, o sea, el X de la L con el X de la R, el Y de la L con el Y de la R y el Z de la L con el Z de la R, ¿no? Y me quedan 3 ecuaciones, con 2 incógnitas que son los 2 parámetros. Entonces, me tengo que poner a resolver ese sistema de ecuaciones. Si por ese sistema de ecuaciones yo encuentro una solución a ese sistema, si ese sistema tiene una solución, entonces existirá un punto de incidencia, ¿cierto? Y si no, las rectas, digamos, si yo ya vi que no tenían directores paralelos, me pongo a buscar si tienen un punto de incidencia o no y no lo encuentro, me da un absurdo, entonces por descarte esas dos rectas son alabeadas, ¿no? Pero bueno, la forma de buscar el punto de intersección entre las rectas ahora es a través de la expresión paramétrica, porque no tenemos la explícita, que es la que teníamos en el plano para hacer esa tarea, para buscar ese punto. ¿Bien?